Muy buenas noches, Master. Mi nombre es Anaí Panchana. El día de hoy le voy a hablar sobre el tema del cual me tocó, en el cual podemos vamos a hablar sobre lo que es la oración. Podemos definir la oración como el conjunto de palabras ordenadas, en el cual de manera ordenada que expresan lo que es un sentido completo. Podemos mencionar también lo que es un ejemplo en el cual tenemos el niño pequeño corre por la calle. También podemos decir que se clasifican en lo que es sujeto y predicado, en el cual el sujeto es la palabra o grupo de palabras de los que se dice algo, y lo que es el predicado es la palabra o el grupo de palabras de las que se expresa, lo que se dice del sujeto. También tenemos lo que es un ejemplo en el cual podemos mencionar mi tía fue al supermercado, en el cual mi tía es el sujeto y lo que fue al supermercado vendría a ser lo que es el predicado. También tenemos lo que es las categorías gramaticales, la clasificación de las categorías gramaticales, pero tenemos que saber qué son las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son cada una de las clases de palabras que podemos encontrar en nuestro idioma y que cuentan con distintas propiedades que las hacen únicas. En español podemos encontrar un total de 9 categorías que a su vez engloban en dos pequeños grupos, en lo que son palabras invariables y palabras variables. Las categorías gramaticales variables son aquellas que presentan algún tipo de flexión de género y número, es decir, a estas palabras se les puede añadir morfemas flexivos, que son las siguientes. Son sustantivos, pronombres, determinantes, lo que son adjetivos, verbos. Las categorías invariables son, por su parte, son aquellas todas que no admiten lo que son morfemas flexivos, es decir, se mantienen sin cambios en cuanto a género y a número. Y en una oración, en las cuales las categorías que podemos mencionar que son invariables tenemos adverbio, preposición, conjunción, interjección. Pero ahora que ya conocemos la clasificación, vamos a mencionar lo que es la definición de cada uno de ellos. Así que vamos a empezar con lo que son las preposiciones. En este caso, las preposiciones son palabras que funcionan como nexo con otras palabras dentro de una misma oración. Estas son siempre invariables y funcionan como sintagma preposicional dentro de la frase. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un ejemplo en el cual voy a mencionar otro. El jarrón está sobre la mesa. En este caso, sobre vendría a ser lo que es la preposición. También tenemos lo que es los adverbios, en el cual los adverbios son una categoría de palabras invariables que sirven para distintas circunstancias dentro de una oración, como pueden ser el tiempo, el lugar, el modo, etc. En este caso podemos mencionar un ejemplo. Alba había comido demasiada tarta. En este caso vendría a ser lo que es el adverbio demasiado. También tenemos otra categoría que sería lo que son las interjecciones. Las interjecciones son categorías gramaticales compuestas por palabras invariables, que en este caso expresan un estado de ánimo o buscan la atención del receptor. Podemos mencionar, por ejemplo, ay, me ha dolido. En este caso vendría a ser lo que es la interjección, ay. O espera un momento. En este caso vendría a ser lo que es la interjección. También tenemos lo que es la siguiente categoría gramatical, que vendría a ser lo que son las conjunciones. En este caso, las conjunciones son una categoría gramatical formada por palabras que se usan para relacionar distintas palabras entre sí. En este caso, entre las conjunciones podemos encontrar varios tipos, lo que son adversativas, casuales, comparativas, consexivas, condicionales, consecutivas. También tenemos lo que son los sustantivos, en el cual el sustantivo es una categoría gramatical formada por varias palabras, variables que sirven para nombrar personas, animales o cosas. También podemos mencionar lo que son los determinantes. Los determinantes son palabras que acompañan siempre a un nombre y sirven para precisar mejor su significado.
Lo que son los adjetivos son categorías gramaticales en las que encontramos palabras variables que sirven para expresar una cualidad de un sustantivo al que lo acompaña. Por ejemplo, puede ser lo que es adjetivo calificativo, adjetivo, como mencionamos aquí, tenemos el adjetivo determinativo también, que en este caso vendría a ser el ejemplo, como mencionamos, algún, bastante. Lo que son los pronombres. Tenemos que los pronombres son como sustitutivo de un sustantivo, por lo tanto desempeñan las mismas funciones que estos dentro de una oración. Por ejemplo, pueden ser pronombres personales como yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. En este caso también podemos mencionar lo que es el verbo, que el verbo es una categoría gramatical que sirve para expresar una acción en la cual se encuentra en proceso o un estado. El verbo siempre será lo que es el núcleo del predicado y debe concordar con el sujeto de la oración, ya que se complementa. Por ejemplo, podemos mencionar el niño estaba cansado, donde está, que vendría a ser lo que es el verbo. También tenemos lo que es el sustantivo, como ya lo mencionamos anteriormente. No habíamos mencionado lo que es el verbo, pero ya lo mencionamos, en el cual vamos a expresar lo que es unos ejemplos de lo que es aquí. Vamos a expresar en este caso, a determinar todos estos ejemplos, en el cual podemos notar que Antonio juega con la pelota. Aquí para que lo puedan visualizar Primero, antes que todo, deberíamos de dividir lo que es sintagma nominal, sintagma verbal. En este caso, el sintagma nominal vendría a ser lo que es Antonio y el sintagma verbal vendría a ser juega con la pelota. Lo que es el verbo vendría a ser juega, acá. Con vendría a ser lo que es una preposición y lo que es la vendría a ser un determinante. La pelota vendría a ser lo que es un núcleo. En este caso, juega con la pelota, vendría a ser lo que es un complemento, en este caso instrumental. Ahora, podemos definir también otro ejemplo en el cual, asimismo, de la misma manera, vamos a dividir lo que es sintagma nominal y sintagma verbal. En el caso que sintagma nominal sería mi prima, y lo que es sintagma verbal sería está cansada, en el cual mi vendría a ser lo que es determinante, lo que es prima vendría a ser lo que es el núcleo, está vendría a ser lo que es el verbo, ya también vendría a ser lo que es el núcleo, cansada estaría siendo lo que es el sintagma adjetival, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ya definimos lo que es el sintagma adjetival, vendría a ser también lo que es un atributo. Y eso sería todo lo que es mi exposición. Muchísimas gracias. El sintagma nominal es una unidad constituida por un grupo de palabras en el cual una es la más importante en la oración, que es el núcleo, y que también va acompañado por modificadores y por un determinante. ¿Cómo podemos reconocer las partes de un sintagma nominal? Se las reconoce por el núcleo, por un modificador directo y por un modificador indirecto. El modificador directo es mediante una proposición o un anexo y el modificador indirecto es el que se une a un núcleo. Estructura del sintagma nominal. ¿Cómo está estructurado este sintagma nominal? Por un determinante más núcleo y más un complemento del núcleo. Tenemos dos oraciones. El hermano de mi novio. Él es un determinante, hermano es un núcleo y de mi novio es un complemento del núcleo. El vecino de mi hermano. Él es un determinante, vecino es un núcleo y de mi hermano es un complemento del núcleo. También vamos a saber cuáles son las funciones que se pueden desempeñar en un sintagma nominal. Estas son sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial
atributo, complemento predicativo y el complemento agente. Morfosintáctica. Como objetivo tenemos conocer la oración, su estructura y establecer claramente las categorías gramaticales para realizar una correcta aplicación de los conocimientos en el desarrollo de futuras tareas. Para entender un poco mejor el tema, aquí tenemos unas preguntas. ¿Qué son la morfología y la sintaxis? Morfología, formación de palabras, clasificación de palabras en categorías gramaticales. Sintaxis, reglas que combinan palabras para formar oraciones. ¿Cómo podemos enseñarlas en las aulas actuales? Hay que enseñar de forma paulatina y prudente, con textos cercanos a los alumnos. ¿De qué están compuestas? Morfología. Formación de palabras, morfemas y raíz, categorías gramaticales, sustantivos, verbos, preposiciones. Sintaxis, categorías gramaticales, sintagmas, funciones sintácticas. Bueno, aquí tenemos los aspectos. En el estudio de la lengua, la gramática analiza los diferentes aspectos, cómo se estructuran las palabras y qué elementos los constituyen, cómo se combinan las palabras de forma de oraciones, qué sonidos hay en la lengua, etc. Fonología, morfología, tenemos después a sintaxis y semántica. A continuación, tenemos la clasificación. En cuanto a la clasificación de las palabras o de las categorías gramaticales, según los rasgos comunes, tenemos sustantivos, adjetivo calificativo, verbo, adjetivo determinativo, adverbio, preposición, conjunción, pronombre, interjección. Aquí tenemos los constituyentes. Morfosintaxis es la parte que estudia la formación de palabras y la relación entre ellas para formar oraciones. Recordemos que el análisis morfológico consiste en determinar una clase o categoría gramatical de cada palabra y cada oración. Como otro punto tenemos la formación de palabras. La morfología, según se habla, son formaciones de palabras y clasificaciones gramaticales son diferentes elementos o unidades que constituyen una morfología. Dentro de la formación de palabras contamos con los siguientes elementos, como los morfemas. Los morfemas es la unidad y significado más pequeño de la palabra y estos morfemas se dividen en dos, que son los morfemas independientes y morfemas dependientes. En este momento vamos a hablar sobre el morfema independiente. El morfema independiente son formaciones de aquellas palabras que no tienen o representan raíz, por ejemplo, las preposiciones, las conjunciones, etc. Los morfemas dependientes son flexivos y derivativos. Como otro punto tenemos lo que es la raíz. La raíz es parte fija de una palabra que posee significado y la base que crean nuevas palabras. Es la parte de la palabra que queda como que se elimina la vocal de sí misma. Bueno, tenemos otro punto en cuanto a las clasificaciones o palabras o categorías gramaticales según rasgos tomados en comunes. Ya sabemos que las clasificaciones gramaticales son 9 y las vamos a recordar, que es el sustantivo, el adjetivo calificativo, el verbo, el adjetivo determinativo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones y los pronombres y las interjecciones. Como otro punto, vamos a hablar sobre los constituyentes de la oración y por aquí tenemos un pequeño ejemplo. La oración está constituida por el sujeto, el predicado, que el sujeto lo llamamos sintagma nominal, el cual tiene su núcleo, el predicado lo llamamos como sintagma verbal, el cual también tiene su núcleo.
También tenemos sustantivos comunes, por ejemplo, vamos a dar un pequeño ejemplo. El coro de la institución cantará en Navidad. ¿Cuál es el sustantivo común en esta oración? Tenemos aquí que es el coro. El sustantivo propio, tenemos también otro ejemplo. María es arquitecta. ¿Cuál es el sustantivo propio? María, ¿verdad? También tenemos los pronombres. Tenemos un ejemplo más. Bueno, a continuación haremos un ejemplo del análisis morfosintáctico. En primer lugar, vamos a sacar lo que es el sintagma nominal, que en este caso serían los niños, es el sintagma nominal. Juegan en el parque alegremente, sería el sintagma verbal. Como ya sabemos, el sintagma nominal es el sujeto y el sintagma verbal es el predicado. Y a continuación vamos a analizar cada una de las palabras. Como ya sabemos, los es un determinante, así que pondremos que los es un determinante, y también sabemos que los es un artículo. Los niños es un sustantivo, lo pondremos que es un sustantivo. Juegan es un verbo porque es una acción, juegan es un verbo. Es una preposición, como ya sabemos también, él es un determinante. En el parque también es un sustantivo y alegremente es un adverbio. Como pueden analizar, hemos analizado cada una de nuestras palabras de la oración y aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es un análisis morfosintáctico. Muchas gracias. Buenas tardes, máster. Mi nombre es Génesis Jara, soy del curso C1 Nocturna. Voy a hablar sobre la unidad 2, niveles morfosintácticos, tema las proposiciones. ¿Qué es la proposición? Es una estructura semántica compuesta por dos o más estructuras. ¿Cómo se utilizan las proposiciones? 1. Para determinar si es válido o no un argumento. 2. Para indicar relación, encuentro o trato. Las proposiciones atómicas son aquellas que uniendo un sujeto con un verbo y un predicado, estas tienen ningún término que las condiciones. Por ejemplo, mañana lloverá. Esta es una proposición atómica porque su verdad o falsedad depende de un hecho. Las proposiciones predicativas constan de sujeto y predicado, como el siguiente ejemplo. Eva estudia para ser maestra. Las proposiciones relacionales constan de dos o más sujetos vinculados entre sí, como en la siguiente oración: 5 es mayor que 3. Clasificación de las proposiciones moleculares. Voy a hablar sobre las conjuntivas. Llevan una conjunción copulativa y o solo sus expresiones equivalentes, como el siguiente ejemplo: me levanté y salí rápido. Las disyuntivas llevan la conjugación disyuntiva o sus expresiones equivalentes, como el siguiente: tenemos que vender esta casa o la van a rematar. Las condicionales llevan la conjunción compuesta, como la siguiente oración: en caso de que obtengas una beca te van a pedir un número. Las siguientes son las bicondicionales. Llevan la conjunción compuesta sí y solo sí, como el siguiente ejemplo: en una casa hay un jardín, sí y solo sí esa casa es habitada. La siguiente es la negativa. Llevan el adverbio de negación, como no. Los gatos no viven debajo del mar. Gracias, máster.